Familia, en el año 1665, Inglaterra fue golpeada por una gran enfermedad, la famosa peste bubónica, que mató a muchos, una especie de COVID-19, ¿no? ¿Se acuerdan? Cerraron las escuelas, cerraron las universidades, cerraron todo, cerró. Y entonces, un joven de esta época se vio afectado gravemente porque la Universidad de Cambridge también cerró sus puertas y este joven tuvo que ir hacia su casa. Resulta que se fue altamente desanimado porque ya no habían más laboratorios, era un amante de la ciencia, ya no había más laboratorios, no había más biblioteca porque le fascinaba ir a la biblioteca a estudiar y leer, no había más clases, no había más estudios y se fue cabizbajo hacia su casa. Entonces, en esos días de aparente pérdida de tiempo, en esos tiempos ociosos, ¿no?, que a veces nos gusta a los hombres. Mire, cuando ve a su hombre así mirando para abajo, no piense que está pensando en algo. Nosotros tenemos una caja en el cerebro que es la caja de la nada, ¿eh? ¿Pero qué piensa? Nada. ¿Pero qué? No me mienta, ¿qué piensa? Nada. Y realmente no está pensando en nada, ¿eh? Nosotros tenemos esa facilidad de que nos quedamos así y estamos desconectados del mundo. Y en una de esas etapas de este joven que estaba así, desconectado del mundo, sentado en el jardín de su casa, triste, desanimado, resulta que ve caer una manzana de uno de sus árboles y entonces se le enciende la chispa a Isaac Newton y comienza a estudiar el por qué la manzana cayó. Y de esta forma nace la ley de la gravedad y la mecánica moderna. Fíjense cómo un momento de aparente desánimo, de aparente pausa, puede hacer posible que si lo administramos correctamente, se saquen grandes resultados. No solamente para nuestras vidas, sino para nuestra familia. Y en el caso de Isaac Newton, para la humanidad, porque cambió la historia. Pero nosotros, amigos, tenemos una situación y es que el desánimo nos hace sentir que todo está perdido, que ya no podemos, que no calificamos, que no nos ajustamos al ancho, las esperanzas se nos apagan, nos esquinamos, al punto que Dios nos puede estar bendiciendo toda una vida. Y una tormenta de un fin de semana puede hacer que bajemos nuestros brazos y hacernos creer la notoria mentira de que no servimos para nada, de que no estamos calificados para lo que fuimos llamados, de que ya Dios no nos bendice, de que ya Dios no me escucha. Te echas 2, 3 meses orando y Dios no responde tu oración y Dios te pudo haber bendecido durante toda una vida, pero esos 2, 3 meses de tormenta, de silencio de Dios, pueden hacer posible de que tú pienses de que Dios se olvidó de ti. Entonces sufres, te angustias, te aíslas y te entristeces. Pero la realidad, familia, es que ¿cómo podemos creer esta toxina espiritual si Dios nos ha bendecido tanto? Precisamente porque mal administramos el desánimo. El desánimo. Entonces, eso borra un poco, ¿no?, la memoria. Por eso hay una cita hermosa que dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido. ¿Cuándo? En el pasado. Lo que está diciendo aquí, esta cita, es la receta perfecta de Dios que está puesta en la Biblia, que la repite tantas veces. Se la repitió a los antiguos, se la repitió a la iglesia del primer siglo y te la repite a ti hoy. Dios dice constantemente en las Escrituras: acuérdate, no te olvides que fui yo quien te sacó de Egipto. Recuerda, ¿por qué? Porque Dios sabe que el olvido puede hacer posible que nuestra fe se apague. Y una vez que nuestra fe se apague, entonces bajamos los brazos y le hacemos caso al desánimo y ya no queremos servir en la iglesia, ya nos desconectamos de la fuente correcta y permanecemos caminando solo como almas vacías y no se sabe hasta qué punto lleguemos. Todos hemos atravesado por momentos de frustración, momentos de tristeza, momentos de desánimo. El punto aquí es qué podemos hacer nosotros con ese desánimo. Y esto es un tema extremadamente interesante, importante, porque solo el 33% de la humanidad vive con una sensación de paz. ¿Ustedes se imaginan? De toda la población mundial, solo un 33%, pastor, tiene sensación de paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo se puede sentir en la barca con el maestro. Uno de cada cinco adultos
tiene algún tipo de desorden de salud mental. Ya sé que alguno está pensando, mire, ¿quién puede ser el desordenado de los 5, no? Pero 1 de cada 5 tiene algún desorden de salud mental. O sea, el desánimo se ha vuelto más viral que el estrés, incluso. Porque es una rama. Cuando hablo de desánimo, es el desánimo y sus ramas. Más viral que la diabetes, más viral que los infartos al miocardio, más viral que los strokes, más viral que Bad Bunny, más viral que todo. Hay más gente desanimada que gente animada. Hay más gente con sensación de soledad, de silencio de Dios, que gente con sensación de paz. Y eso es algo que nos tiene que preocupar. Personas que ante una situación determinada en familia, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, bueno, pues se tiran a una esquina y dejan que el enemigo haga con ellos lo que ellos quieren. Y se sienten solos, desanimados, desorientados y tristes. Para eso está la palabra de Dios. Pero para eso estamos nosotros como comunidad, para dar palabra de vida, palabra de aliento, como dice las Santas Escrituras, alentándose unos a otros. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Dice aquí, porque irrevocables, dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con lo que está hablando? Sí, el caso es que hay veces que cuando nos sentimos desanimados, nos sentimos débiles, entonces creemos que ya perdimos la unción de Dios. Creemos que no estamos calificados para seguir llevando nuestro ministerio. Creemos que ya no podemos, seguir, llevando la antorcha de la fe, el esfuerzo en la iglesia, porque estamos desanimados. Y quiero decirte, iglesia, que puedes estar desanimado y al mismo tiempo estar ungido. Puedes estar desanimado y al mismo tiempo estar ungido, porque los dones son irrevocables. Me crié en una congregación, en una cultura donde desde chiquitico me enseñaban que tenía que portarme bien, porque si no, Dios me quita los dones. Dios me quita los dones. Óyeme, y cuando empecé a cantar, enfílate, Pedrito, porque si dedicas tu canto a otra cosa o si no vives conforme a como Dios quiere, Dios te quita la voz. Y yo crecí creyendo eso. Y cuando leo esto, me doy cuenta de dos verdades. Primero, que cuando Pablo habla aquí de los dones irrevocables y el llamamiento de Dios, no se está refiriendo al canto, a las capacidades que tenemos para predicar o para ministrar o para liderar. Eso no tiene nada que ver con esos dones. Pablo se está refiriendo aquí a los dones del Espíritu. Los dones que tienen que ver con el campo, con la dimensión de la sobrenaturalidad, con el llamamiento. O sea, una vez que Dios te llama es porque tiene un propósito contigo. De modo que no piense que porque estás atravesando una época difícil, Dios te desechó por eso. O no estás calificado. ¿Sabes que Dios escoge esos momentos para usarte con mayor fuerza? Sí. Ustedes no se imaginan cuántos sermones yo he predicado desanimado, sin deseo de poderme parar aquí adelante y darle palabra de vida. Y hay veces que Dios me dice, en medio de ese desánimo, Dios me dice, mira, dale un consejo a tal matrimonio. Y yo, Padre, de verdad. Darle palabra de vida a esa congregación, pero wow, de verdad. Y vengo aquí arriba y hay veces que predico y cuando salgo, hay alguien que me dice, pastor, ¿qué tema tocó mi corazón? ¿Algo tuvo que hacer usted? Es que yo no hice nada, que lo hizo fue Dios. Yo solo fui el instrumento. Y Dios es amante de esos momentos bajos porque ahí no hay nada. Ahí ya no queda orgullo, ahí ya no hay la supercapacidad, no hay energía, no hay espuma. Y entonces ahí solo queda un hombre que necesita ser tocado con la fuente de energía correcta, el Espíritu Santo. Y es cuando tiene el Espíritu el campo libre para obrar por medio tuyo. Porque no eres tú, hijo mío, es el Espíritu quien hace en ti tanto su querer como su hacer por su buena voluntad. O sea, puedes estar desanimado en esta mañana, pero al mismo tiempo estar ungido. Por eso dice Pablo, no creas que porque estás pasando situaciones difíciles, que te sientes en esa actitud pasiva, Dios te retiró el llamado. Dios te retiró los dones espirituales que puso en ti, porque es una mentira. Los dones son irrevocables. Tú puedes fallar.
pero Dios se mantiene fiel. Nosotros somos los que cambiamos de opinión cada vez que pasamos por una esquina, pero Dios no es así. Dios sigue fiel a su promesa y su deseo es usarte para su gloria y para su honra y para tu crecimiento. Gloria al Señor. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Muchas veces pasamos por etapas conflictivas. No tenemos trabajo o tenemos una situación en la familia o una dificultad grave en el matrimonio, o tenemos números rojos en la economía, no podemos pagar los biles, hay una situación en la salud que no nos deja tranquilos, en el trabajo, si es que lo tenemos, se nos complica mucho, no nos alcanza el salario, tenemos situación con nuestros hijos, no nos llevamos con no sé quién, y todo eso nos abruma. Situaciones legales de papeles, de corte, de todo, y eso nos va llenando, y generalmente viene todo junto. Y a todo esto se le suma la realidad de la responsabilidad en la iglesia. Entonces nos sentimos quemados, nos sentimos ahogados, y entonces la soga se parte por el lugar más débil. Decimos, bueno, no puedo con todo esto, me retiro. Y no te das cuenta que estás cortando el cordón umbilical que Dios ha precisado para mantenerte conectado con Él por medio del servicio en la iglesia, por medio del servicio en tu vida. ¿Cómo es posible que quieras conectarte con Dios y al mismo tiempo dejar de servirle para conectarte con Él? Es un contrasentido, porque me siento desanimado, porque me siento triste, pastor. Realmente no es momento de retirada. No permitas que el espíritu de retirada haga espacio en tu vida y que esas áreas grises aparentemente vacías se llenen de la presencia de Dios en tu vida, para que alcances las fuerzas necesarias, el valor que tú necesitas. Entonces, esa labor que estás decidiendo dejar, la retomes en el nombre de Jesús, y por ahí es que vienen todas las energías. Administra de esa forma el desánimo, administra de esa forma la tristeza. Dice Pablo acá en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué cosa? Son fuertes, soy fuerte. Familia, el desánimo, las afrentas y todas estas cosas forman parte del menú de la vida. Están a la vuelta de la esquina. Eso lo vamos a tener con mucha frecuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a abrazarnos a eso y hundirnos al fondo del mar como el Titanic? No, tenemos que abrazarnos a Jesucristo. Entonces, convertir esa debilidad en momentos fuertes. Dice Pablo, fíjate que Pablo redirecciona el concepto de la verdadera fortaleza. El mundo cree que la debilidad es ausencia de fortaleza. Pero Pablo dice, no, espérate, no es en la ausencia de debilidad que encuentro fortaleza, sino que es en la presencia de la debilidad donde encuentro el poder en Cristo. Porque estamos enchufados a la fuente correcta. Por eso, cuando yo soy débil, cuando tengo esas situaciones bien bajas, cuando estoy bien down, bien triste, bien desanimados, ese es el momento en que Dios entra a tu vida y comienza a hacer la obra que quizás antes no le permitiste hacer por nuestro propio orgullo, por nuestra propia condición de estructuras mentales, qué sé yo. Pero esos momentos bajos, Dios entra y hace el trabajo. Sigue diciendo el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo. Fíjate que no dice 2 o 3. Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará, ¿quién? Jehová. Espera la redención de Dios. No te inquietes por nada. Espera su voz, espera su actuar, porque hay una gracia activa que quiere hacer cosas grandes con tu vida. Hay algo gigantesco que está de tu lado, es el poder sobrenatural de Dios. Un presidente no deja de ser presidente porque está desanimado. Un general no deja de ser general porque está triste, está angustiado, está desanimado. No, al contrario, es un general triste, es un general desanimado. Y tú no dejas de tener la unción porque estás en procesos de desánimo. Al contrario, tú eres un ungido
desanimado. Dice que somos generación santa, real sacerdocio. Perteneces a ese real sacerdocio, lo que quizás ahora estés pasando por una etapa de tormenta que te tiene desanimado. Esa es la realidad. Ahora, dice la palabra un poco más adelante, pero antes quiero contarles algo rapidito de un hombre que conozco, que estuve leyendo sobre él. Y este hombre tenía muchísimos seguidores. En su época era un hombre extremadamente influyente. Un hombre que cuando hablaba tenía una elocuencia espectacular. Donde quiera que se movía, ahí automáticamente seguían miles de gente. Tenía el poder de bautizar, se hacían colas enormes de todo tipo de personas, de todo tipo de estratos de la sociedad para bautizarse, por lo que hablaba este hombre. Él entendía que él era el instrumento para que la gente llegue a alguien mayor que él. Hasta un día que por una situación adversa las cartas cambiaron y lo apresaron. Lo pusieron detrás de una reja, solo, aislado, sin nadie a quien predicar, sin nadie a quien darle palabras, y el hombre comienza a caer en desánimo. Un hombre con un ministerio, prácticamente una mega iglesia en su tiempo, ahora cae en prisión y en vez de seguir predicando con el mismo fervor, cuando leemos su historia entendemos que el hombre está desanimado a tierra, al punto que es capaz de decir estas palabras. En el libro de Mateo capítulo 11, versos 2 y 3, dice: al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Señores, Juan el Bautista, el primo de Jesús, era de la familia. Ha sido el único hombre que ha podido ver la deidad frente a frente al mismo tiempo. Vio al Espíritu Santo en forma de paloma, o escuchó la voz del Padre desde el cielo y estaba bautizando al mismo Mesías. Un hombre que tiempo atrás estaba diciendo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se vio reflejado él en la profecía de Isaías como el que preparaba el camino. Ahora está en una celda desanimado, el desánimo lo llevó a la duda y ahora fue a preguntarle a Cristo: ¿eres tú o cómo es esto? ¿Se da cuenta que el desánimo es común en el ser humano? Un hombre que había sido usado enormemente ahora está en otra esquina del cuadrilátero. Pero me encanta la respuesta que le da Jesús. Es monumental la respuesta que le da Jesús en el capítulo 11 de Mateo, verso del 4 al 6. Y Jesús le dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyeron y que vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Me gusta la respuesta de Jesús porque Jesús aquí en este texto no condena a Juan por preguntar. En la respuesta de Jesús a Juan no hay condenación. Cuando la lees del pie al pa, desde el principio al fin, lo que ves es que hay una reafirmación a la fe que Juan le estaba tambaleando. O sea, él no descalifica la fe de Juan, sino que se la reafirma. Y Dios hace lo mismo hoy. Quizás estoy hablando para alguien, ya sea en redes sociales, tú que me estás mirando por Facebook o por YouTube, desde tu casa, desde un dispositivo, o ustedes que están aquí conmigo en vivo, en directo, quizás haya alguien que esté pasando por un proceso de desánimo, que no quiere seguir más, que quiere bajarse de este mundo. No entiende por qué pasan las cosas y comienza a hacer preguntas. Bueno, pues yo te invito a que tengas la misma actitud de Juan. Juan no fue a buscar calificación en otra gente, no fue a buscar calificación en otro comentario, no, fue a buscar la respuesta en el único que sabe dar la respuesta correcta, Jesús. Él pudo haber leído preguntar a cualquier otro, pero no, decidió que sea Jesús quien le diera la respuesta correcta, porque Jesús no miente. Jesús quiere el bien para tu vida. Por eso dice, en toda la Biblia tengo pensamientos grandes para ti, porque mis pensamientos son mayores que los tuyos y mis caminos también
son insondables. Ten la misma actitud de Juan. ¿Tienes dudas? ¿Estás desanimado? Vete al único que puede recargar tus energías, recargar tus baterías. Ese es Jesús. Y Jesús te dice y esta mañana lo mismo que a Juan. Hijo mío, mira de aquí para atrás cómo todo ha sucedido. Mira cómo te he guiado en tu vida, cómo te he salvado la vida, cómo te he prosperado hasta aquí. A pesar de las dificultades que estás pasando, que no son más que una escuela que pasa por niveles con el objetivo para que crezcas y pases al otro nivel, mi mano siempre ha estado contigo. Tienes un trabajo, tienes un auto. En el mundo solo el 3% tiene un auto. En la población mundial solo el 3% tiene un auto y tú tienes uno. Cada 4 segundos en el mundo muere un niño por hambre o por una enfermedad. Y mira a tu hijo al lado tuyo. ¿Cuánta gente hay muriendo ahora mismo en un hospital por un derrame cerebral o muriendo en un accidente en el freeway? Mira cómo yo te he sostenido en el freeway, he sostenido tu vida. ¿Tienes alimento en tu nevera? Esos son los ciegos, ven, los ojos, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. Mírate hoy dónde estás. ¿Estás aquí? ¿Con problemas? Sí. ¿Con situaciones que hay que resolver? Sí. ¿Desanimado? Tal vez. Pero solo, nunca. Porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo esos días del año en que no te portas bien, en que no haces lo que me gustaría que hicieras. Aún en esos días hay gracia para ti. Aún en esos días hay favor para ti. Hijo, no puedes pecar más de lo que mi gracia pueda perdonar. No puedes ir más lejos, dice Jesús, más allá de mi mano. Porque entonces hacemos insuficiente la muerte de Jesús en la cruz. Si tienes dudas, la respuesta está en Cristo. Hay un pasaje en Habacuc 3 que mi mamá me enseñó desde chiquitico y conmueve mi corazón. Dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y pensando en esto, le pedí a Dios que me ayudara a hacer una versión moderna, como si Habacuc fuera miembro de Riverside Spanish. Y dice aquí Habacuc, en el 2025 para ti sentado en esta mañana, aunque los papeles de migración no me lleguen y esté incluso en riesgo de deportación, aunque la renta suba y no alcance ni para pagar los biles, aunque la nevera esté totalmente vacía y el trabajo se pierda, aunque la cuenta del banco esté en rojo y tenga deudas y no haya seguro médico, con todo yo me alegraré en el Señor y confiaré en el Dios que me sostiene y me salva. Gloria al Dios altísimo, Dios. Amigo, tú no has estado solo pasando por esos tiempos. No eres el único que tiene esas nubes grises. La Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que pasaron por momentos que deseaban morir. Tenemos a un Moisés cansado del peso del pueblo, que pidió a Dios que le quitara la vida. Tenemos a un Elías después de la victoria gigantesca en el Monte Carmelo, como le pidió a Dios también que le quitara la vida. A un Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, como también maldijo el día de su nacimiento. A Jeremías, el famoso profeta llorón, dice que se lamenta por su misión difícil hasta el punto que deseó no haber nacido. Eso es desánimo. También me recuerda a David, un hombre conforme al corazón de Dios, como en sus muchos salmos desplegó toneladas de expresiones de tristeza, de soledad, de desesperanza. A Timoteo, como Pablo tuvo que animarlo porque era un pastor joven y estaba desanimado por el peso de las iglesias nacientes, y le dice que no tengas espíritu de cobardía.
Tomás, uno de los discípulos que estuvo 3 años y medio con el mismo Cristo, un hombre fiel, como en su momento de dificultad también tuvo temor y dudas. Pablo ni hablar. Por eso te dejo esta receta para concluir, que se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 13. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, dice Pablo. Lo repito, dice él, alégrense, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupen por nada. Como dije, no se preocupen por nada. En cambio, oren en todo tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Su paz cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y dice el verso 11, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie pasó por una etapa tan amarga, una tormenta tan fuerte como la que vivió Jesús allá en el Getsemaní. Nadie. Al punto que él quería que se le quitara esa copa. Padre, que sea de otra manera, no esta. Y lo que hizo Jesús para mantenerse firme fue depender únicamente del Padre. No buscó validación en sus discípulos, no buscó validación en los soldados ni en la iglesia de aquellos tiempos. Buscó fortaleza en la única fuente de poder, que es Dios. Ve a Jesús. Él es experimentado en los quebrantos, cualquiera que puedas pasar. Él es experimentado en eso. Dile todo lo que te sorprende, todo lo que te desanima, todo lo que te está sucediendo, pero por favor, no saques un pie del perímetro divino. No saques un pie del supremo llamamiento. No renuncies sin que te den la carta de renuncia. Y que todo espíritu de retirada en este ejército de Cristo sea derrumbado, sea destruido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos vivir en abundancia, sabemos vivir en necesidad, sabemos vivir con mucho ánimo, sabemos vivir en poco ánimo, pero lo que sí hacemos siempre es mantenernos aferrados de la mano de Dios, el Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie para orar y pedirle a ese Dios que nos acompañe, nos fortalezca y no permita que nos vayamos de su perímetro. Amante Rey, mira este pueblo de pie, pasando por diversas pruebas, siendo probado en muchas cosas, pero tú dices que la prueba trae paciencia. Y el final de toda esa lista que trae la prueba es la fe. Crecer, ejercitar el músculo de la fe. Puede ser que en esta mañana haya algunos que están pasando por diversas pruebas. Pero permite, Señor, que el mismo espíritu que contentaba a Pablo en medio de sus pruebas, de sus angustias, de sus ansiedades y tormentos, también nos consuela a nosotros. No permitas que haya un espíritu de retirada aquí en Riverside Spanish. No permitas por nada, Señor, que sucumbamos a ese espíritu de desánimo, de abandonar, de bajar los brazos. Sé tú quien sostiene nuestros brazos y llénanos del poder de tu espíritu. Ahora vienen nuevos nombramientos, nuevos líderes, gente con deseo de tomar las riendas de tu iglesia. Ayúdalos, capacítalos, hazles crecer y permite que todo lo que haga sea prosperado en el nombre de Jesús. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y bendice a cada familia, a cada hijo, a cada padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.